querida familia GDE, es un gusto saludarte nuevamente en este tiempo de Iglesia en Casa. Grupo Desarrollo Espiritual te da la más cordial bienvenida a este tiempo que hemos preparado para ti y para tu familia. Un tiempo de cantos y de reflexión en la palabra de Dios. Quédate hasta el final y no te pierdas todo el contenido y recomendaciones que tenemos para ti. El Salmo 118, versículo 24, dice: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Únete a nosotros a estos cantos de alabanza. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, En su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste Libre, hoy puedo danzar, Me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy, 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 libre soy. libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, Hoy puedo danzar me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre,
gozo. Sí que ha sido un tiempo de bendición y de gozo. Recordemos que estamos en el mes de septiembre, una época importante para recordar la libertad, pero más importante para agradecer la libertad que tenemos en Jesucristo. Por favor, con atención, escuchemos el tema que hemos preparado. ¿Qué tal? Les saludo con gusto una vez más en esta nueva oportunidad que tenemos, ¿verdad? En este tiempo, como ya sabemos, de Iglesia en Casa. Unos minutos que nos tomamos, ¿verdad? Es un tiempo breve, pero hagámoslo significativo, tomando el provecho de la palabra que, como siempre, ¿verdad? Es propositiva y es el alimento a nuestro espíritu. La palabra viva y eficaz que siempre nos recuerda los principios, las verdades eternas. En esta ocasión, pues, a tono con los tiempos, ¿verdad? Tiempos buenos, tiempos que son dignos de recordarse y de reconocerse, como lo es el gran concepto de la libertad. Reconocemos y agradecemos los tiempos de libertad que nos ha tocado vivir. Cada generación, cada época, ciertamente tiene sus inconvenientes, pero también sus grandes beneficios. Hoy gozamos de tiempos de libertad intelectual. También sabemos que tenemos libertad espiritual. En los lugares donde hay esas posibilidades, tenemos las oportunidades, tenemos tiempo, tenemos conocimiento. Por eso estos tiempos de libertad intelectual, tiempos de libertad espiritual, tiempos de libertad también para servir. Y podemos hacer, ¿verdad?, muchas cosas por el reino de Dios, impulsar su obra, su reino, su interés, el interés del Dios eterno, la vida eterna para los hombres. Recordamos que Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así como también en el verso 36 señala: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De las Escrituras entendemos claro que la verdad liberta, Jesucristo liberta, pero también la gracia, el poder, la fuerza de su Espíritu se hacen presentes para libertar. Esa gracia, esa presencia que conocemos también como la unción liberta, la verdad liberta, Jesucristo liberta, la unción de su Espíritu liberta. Por eso podemos tomar unos minutos para reflexionar en esta expresión: libres, libres por la unción, libres por la unción. Una palabra, un término que significa presencia, influencia, poder, autoridad, ¿verdad? Unción también envuelve ese estar bajo una cobertura, estar bajo dirección, estar bajo guianza, en obediencia, sujeción, sumisión, comunión. Es amplio el significado de este término tan importante, ¿verdad? Unción, ¿sí? Todo esto que significa. Vemos desde el Antiguo Testamento cómo esa gracia, esa presencia, esa manifestación benevolente del Dios eterno hace bien, mucho bien al pueblo de Israel. Y esa presencia, ¿verdad?, en esa nube que podían visualizar los hebreos, les da guianza, les da protección, les ilumina, les provee siempre. Dice la Escritura: nunca se apartó de día la columna de nube, ¿verdad?, ni de noche la columna de fuego. O sea, nunca. Palabra importante que revela siempre, porque Dios es fiel. Su presencia, su influencia guiadora para con el pueblo
fue constante, fue permanente. Ahí está, ahí podemos ver, ¿verdad? Esa presencia, esa influencia, esa guianza que ayudaba, por decirlo así, ¿verdad? Cubre, envuelve en cierto sentido para con Israel. Ahí está la presencia, la demostración, la manifestación. El ungido por excelencia sabemos que es Jesucristo. Ya desde Isaías el profeta declaró, ¿verdad?, que era ungido para qué. Y en el Evangelio de Lucas se corrobora cuando el mismo Señor, entrando en la sinagoga, después de ser bautizado, abrió el rollo de Isaías y leyó: el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿verdad? Me ha ungido para proclamar, para sanar, para liberar. La obra mesiánica, el ungido por excelencia, la unción. Y también sabemos que al presente el creyente también goza de esa gracia, de esa presencia, de esa influencia dispuesta para todos, para todo creyente que verdaderamente confía, cree, confía, ¿verdad? Se deja envolver, se deja abrazar, se compenetra en esa presencia, busca esa gracia y ahí está, ¿verdad? Esa gracia, esa unción para servir, para testificar, ¿verdad? Para vencer, para tener victoria. Dios es bueno, bien dice Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios, la unción del Santo, ¿verdad? La presencia. Entonces lo vemos desde antiguo con Israel, en el ungido por excelencia y en el presente, ¿verdad? Esa gracia, ¿verdad?, que todo creyente puede, ¿verdad?, entrar, tener, buscar, desarrollar. Isaías 10:27. Voy a leer este versículo. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El profeta Isaías ha declarado esta palabra para el pueblo de Israel. ¿Sí? Un pueblo que, como sabemos, ¿verdad?, bueno, vivió tiempos de obediencia y por consiguiente bendición, pero también tiempos de desobediencia con sus consecuencias, y llegó a ser un pueblo oprimido, un pueblo subyugado, sufriendo ese yugo de esclavitud. Pero la gracia divina, la misericordia, el amor, la bondad, la fidelidad de Dios siempre ha sido, son y serán. Y así como se señala lo que el pueblo sufría por desobediencia, también se deja de ver la palabra, la promesa, el consuelo, la ayuda. Su carga será quitada de tu hombro, ¿verdad? Pesan cargas pesadas, pero serán quitadas, y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa de la unción. Entonces, vamos a señalar, ¿verdad?, libres por la unción. La unción libera, según podemos ver, la unción libera. La unción permanece. La unción faculta, ¿sí? La unción libera. Hay una palabra de gracia, hay una palabra de consuelo, hay una palabra futura, una palabra escatológica de esperanza para el pueblo por boca de Isaías. Ese pesado yugo, ¿verdad?, un yugo, un madero pesado que se ponía sobre la cerviz y hasta el día de hoy se sigue usando. Esclavitud, cautiverio, llegar a ser un pueblo humillado, subyugado,
oprimido, esclavizado. Pero no todo mal es para siempre. Dios es bueno, Dios es fiel, verdadero, libertador por excelencia. El hombre vemos desde Adán, ¿verdad? Con esa incapacidad para obediencia, sujeción, cae, resbala, se hunde, ¿verdad? Se entrega a la esclavitud, pero la unción libera. Dios siempre ha hablado, ha llamado, ha ungido a individuos para liberar pueblos, naciones, familias. ¿Sí? Ese es el Dios bueno, libertador. Dios llama, ¿verdad? Llama, atrae, comisiona a Moisés, pero tal parece que a Moisés le pueden sus transgresiones. Se siente torpe, ¿verdad? Se siente indigno. ¿Sí? Moisés, pero Dios lo ha llamado, Dios lo unge. ¿Sí? Primeramente trata con él, porque de él depende una liberación. De él depende. ¿Y qué podemos decir hasta el día de hoy? ¿Verdad? ¿Sigue llamando? ¿Sigue invitando? Dios desea un acercamiento, ¿verdad? Que los que llama, que el hombre desea que cada persona, cada creyente se acerque. Y así como ese Moisés, ¿verdad? Quizás por sus transgresiones, ese Moisés por el homicidio que cometió, por los errores de su vida, se sentía transgresor, se sentía torpe, se sentía indigno, porque no es más que, ¿verdad?, una muestra, no es más que un tipo del pesar de muchas vidas, las voces de muchas mentes, ¿verdad?, el común, yo no puedo, no sirvo, no debo, no tengo capacidad, no tengo dignidad, pero Dios ve de manera diferente, llama diferente. Y a pesar de todo eso, ¿verdad?, Moisés entra en presencia, entra en la nube, entra a una estadía, entra con Dios y queda ahí dentro, queda envuelto y está siendo iluminado, está siendo facultado, está siendo impregnado, está siendo lleno de la presencia envolvente de Dios. No lo tenía planeado, jamás lo había pensado, ¿qué lo iba a imaginar? Pero así es la vida. En la vida hay, sí, muchas cosas malas, negativas, tristes, limitantes, pero también hay momentos gloriosos, poderosos, no pensados. Dios es bueno, siempre nos abre una puerta en la vida, tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y ahí está ese Moisés con toda su problemática personal, con sus pensamientos y sentimientos, ¿verdad?, para entorpecer, para detener, para decir no, pero la gracia es mayor, la gracia es sublime, la gracia es absoluta, la gracia de Dios es perfecta, y así trata Él a los hombres, a los creyentes. La unción libera a individuos para que hagan bien a otros, sean hombres, sean mujeres. Su gracia es grande, perfecta. Gedeón es otro personaje en la Biblia que cuando es llamado, él alega su humildad. También siente, piensa, dice que él no es digno. Se aferra a su incredulidad, pide prueba tras prueba, pero Dios es bueno, es paciente, es misericordioso, es bondadoso, ¿verdad? Y una vez más, ahí está el Dios bueno, ¿verdad? Con esa gracia, con esa unción liberadora, liberando a la persona, liberando al individuo, liberando al que llama, ¿sí?, haciendo a un lado, ¿sí?, todos sus alegatos para que entendamos cuando Él llama, Él capacita, Él faculta, ¿verdad?, guiados por Él, guiados por su Espíritu, así como Israel fue guiado por la nube, hoy guiados por su Espíritu. Tenemos que probar esa gracia, esa presencia, esa unción que libera. Ahí están los personajes. La unción libera individuos y naciones. Hemos
de ser flexibles, hemos de ser humildes, hemos de ser crédulos ante Él, hemos de dejarnos llevar en su presencia, por su palabra, por su espíritu, hemos de dejarnos envolver, ¿sí?, por su bondad, por sus bondades, por sus manifestaciones espirituales benditas, positivas, edificantes. ¿Nos interesa esto? ¿Tenemos planes para esto? ¿Pasa por nuestra mente? Es mejor que así sea, porque entonces habrá bendición individual y bendición colectiva. Seamos prestos, seamos dispuestos, seamos crédulos, seamos entregados a Él, a su gracia. ¿Qué es la unción? Es esa presencia, es esa influencia, es esa gracia. Basta empezar a orar, basta compenetrarse. Cuán importante es tener tiempos a solas con Dios, tiempos de comunión, tiempos con su Espíritu, que son tiempos de refrigerio, tiempos de regocijo, tiempos en su gracia, en su presencia. Esa gracia, presencia, influencia, esa unción que va llenando, facultando, fortaleciendo, guiando, como con estos personajes, y así puede ser y debe ser hasta el día de hoy. La unción libera, y entre más se entre, ¿verdad?, en esa presencia, en esa comunión, más liberación en la mente, más liberación en el alma, más liberación en todo el ser, en Él, en su gracia, en su presencia. La unción libera. Leo en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Repito esto. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahí están estos versículos 20, 21, 27. La unción permanece en vosotros. Es claro que estas palabras el apóstol Juan las escribe, las dirige, ¿verdad?, en tiempos donde las herejías, falsos maestros acechaban a la iglesia. Juan habla a los creyentes que ya han probado las virtudes divinas, han probado las gracias divinas, han estado envueltos en el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, la unción del Santo les ha envuelto, les ha llenado. Así es que, contrario a esto, a las herejías y enseñanzas, es a lo que se refiere el apóstol, como diciendo: ustedes ya han probado la verdad, tienen la verdad, permanezcan en la verdad, en esa verdad, esa influencia, ese poder, esa gracia que debe estar ahí, está ahí, permanente, pero ahora también depende de nosotros. Por eso termina diciendo: permaneced en Él. La unción permanece. Aquí unción, desde luego, que vemos que es sinónimo de verdad. Y todo esto está interrelacionado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La unción libera, libres por la unción. La unción libera, la unción permanece. Dios es dador, el hombre es receptor. Dios ha dado conocimiento, ha dado sus leyes, ha dado la salvación en Jesucristo, ha dado su Espíritu Santo en esa santa, con esa santa unción.
la presencia de su Espíritu, la influencia de su Espíritu. Es una gracia dada, es una gracia permanente, es una gracia que debe individualizarse en cada creyente. Cada creyente hoy tiene la libertad, tenemos la libertad de buscar, acercarnos, integrarnos, compenetrarnos en esa gracia, en esa comunión con el Espíritu del Santo, ¿sí? Para quedar dentro de esa unción del Santo, ¿sí? Esa fuerza, esa influencia, ese poder. Sabemos que vivimos en un mundo de influencias nocivas, influencias carnales, influencias demoníacas, espirituales, influencias materialistas, hedonistas. Es mucho, pero ¿cómo vivir? Bueno, por eso ha sido dada, ¿verdad? La unción del Santo, la verdad del Dios Santo, la gracia del Dios Santo. Esto debe entenderse. ¿Cómo combatir tanto pensamiento negativo? ¿Cómo combatir ideas equivocadas? ¿Cómo combatir, verdad? ¿Cuántas cosas? Tenemos la palabra, ¿verdad? Dijimos desde el principio, la verdad liberta, Jesucristo liberta. La unción, sinónimo del Espíritu de Dios, liberta. Sí tenemos recursos poderosos. Por eso el énfasis, ¿verdad?, en las células de discipulado, en aprender las disciplinas. Aprender las disciplinas, la lectura bíblica diaria. La lectura bíblica es un medio, es una fuente para que esta unción esté fluyendo, para que esta influencia, unción es influencia, presencia, poder, autoridad y facultad. ¿De dónde lo tomamos? Uno, de la palabra. Al estar leyendo, alimentándonos, tomando, recordando las verdades divinas, la autoridad espiritual, el reino de los cielos, que es diferente al reino del hombre, del mundo, del maligno. Las escrituras, la Biblia, la oración, ¿verdad? Otro medio excelente para estar recibiendo esa influencia, esa presencia, esa comunión. La oración permanente, la oración constante. El estudio, igualmente, ¿verdad? Otra fuente para estar recibiendo influencia, presencia, autoridad, poder. Entonces, ahí están las disciplinas. 8 disciplinas que semana a semana las recordamos en las células de discipulado. Y el ejercicio de estas disciplinas, ¿qué produce? Produce ese conocimiento, esa gracia, ese acercamiento. Y debe permanecer. La unción permanece. Dios es dador. Dios da, no quita. El hombre es el que recibe. Puede recibir o rechazar. Y también muchas veces cuando recibe es el hombre, la persona, el creyente, el responsable del uso, mal uso o abuso. Dios no quita. El hombre recibe y es el responsable de esa mayordomía. ¿Qué hace? ¿Cómo administra lo que tiene? ¿Cómo administra lo que recibe? Desde los bienes espirituales hasta los bienes materiales. ¿Sí? No es de que Dios me quitó, nunca. Es qué hemos hecho, qué estamos haciendo, cómo estamos administrando. Repito, desde las bendiciones espirituales hasta las materiales económicas. Dios ha dado. Eso envuelve, eso define a Dios. Dios ha dado. No va a dar, ya dio. Nosotros nos toca recibir y usar, administrar. ¿Sí? Una gracia dada, una unción dada. Los personajes bíblicos nos ayudan, nos enseñan. Sansón fue un hombre, ¿verdad? Su nombre Sol, pero Sol caduco. Un hombre que recibió una gracia, que tenía una unción legítima. Dios no la quitó, Dios permanece. El hombre es el que no permanece. Dios siempre está presente, el hombre es el que se retira, se sustrae, se limita, ¿verdad? Se entibia, se enfría. Y ahí está este personaje en las Escrituras, con una unción, ¿verdad? Con una gracia específica, definida, libertador, para ser libertador. No era para sus caprichos, esa gracia, esa unción no era para jugar.
No era para sus intereses, no era para su conveniencia, era para libertar. El hombre, una vez más, ¿verdad? Repito, el hombre, la persona, cada persona es responsable. Hemos recibido, sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo usar? ¿Cómo administrar? ¿Para caprichos propios? ¿Para gustos propios? ¿Solo para beneplácito propio? Cuidado, la Escritura es clara. Aprendamos de ahí, recordemos de ahí. Y repito, esto es en todo, desde la gracia sublime de su Espíritu. Esa gracia, esa unción, esa influencia, poder, esa unción, hasta lo demás. Nosotros. Y este personaje, ¿verdad? Lo conocemos, bueno, jugó y fue juguete. Terminó siendo juguete de los filisteos. Sin embargo, vemos hasta el final que lo que se le había otorgado, ahí estaba. El hombre interrumpió. Sí, fue el hombre el que interrumpió el uso, la gracia, los beneficios. Y al final de sus días, otra vez, pero en condiciones lamentables, en condiciones penosas, fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de forma. Pero la unción permanece. Por eso dice Romanos, los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios da, no quita. Queda en el hombre, queda en la persona, queda en el creyente entender esto, ¿verdad? Libres por la unción. ¿Cuál unción? La unción que libera, la unción que permanece. Y como dice el apóstol, permaneced en él. Lo que Dios ha dado, lo ha dado. Está a disposición nuestra, ¿verdad? Su gracia, su espíritu, su presencia, su influencia. Pero tan cierto como es también que en muchos lugares, ¿verdad? No es la presencia de Dios lo que distingue, no es la presencia de Dios el sello, no. Hay presencias negativas, hay presencias oscuras, hay presencias dañinas, hay presencias nocivas, malignas, satánicas, sí. Pero ¿por qué? ¿Porque Dios así lo quiere? No. ¿Porque Dios lo permite? Tampoco. ¿Verdad? Sino porque es la persona, cada creyente, el que va a determinar qué presencia, influencia establecemos, de acuerdo a lo que leemos, de acuerdo a lo que oramos, hablamos, vemos. ¿Verdad? Las ventanas del alma, ¿verdad? ¿Hacia dónde? ¿Verdad? ¿Qué se abre? ¿Qué puertas se abren? ¿Y qué influencias se permiten? Es cierto, aún hay mucho cautiverio mental, emocional y espiritual. Sí, aún hay muchas personas que sufren y padecen, ¿verdad? De presencias, y no la presencia de Dios, no la unción del Santo, sino otras presencias. No hay por qué vivir así. No hay por qué padecer, no hay por qué estar bajo cautiverios, temor, terror nocturno, presencias, manifestaciones. No hay por qué vivir de esa manera. ¿De qué? ¿De quién depende? De nosotros, ¿verdad? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué comunión tenemos? ¿Con quién? Dios ha dado, ¿verdad? Y su unción debe permanecer. Así es que pueden y deben acabarse presencias e influencias negativas, dañinas. Es común, no normal, es común que en muchos lugares dicen, sí, aquí pasa esto, los chaneques, las brujas, apagan la luz, se mueve, se cae, se sube el muerto, etc. Sí, es común todo eso y más, pero no es normal. No es normal, sobre todo en creyentes, no es normal en hijos e hijas de Dios, no debe ser. ¿Por qué? Porque prevalece la cautividad por falta de autoridad. ¿Sí? La unción, la gracia, la influencia, el poder de Dios deben establecerse. ¿Sí? Para eso tenemos la Escritura, tenemos la oración, ¿verdad? En Apocalipsis leemos una frase, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Que nos ha dado, que Jesucristo otorga dignidad y autoridad espiritual. Eso es lo que significa reyes y sacerdotes, que Él confiere dignidad y autoridad espiritual. Y vuelvo a decir, quizás Moisés se sentía abrumado por sus transgresiones, errores, como muchos. El problema es no creer.
la incredulidad, la duda y el temor. Ese es el problema. Los enemigos de la fe, lo que apaga, acalla las promesas de Dios, impiden cumplirlas. Hay que hacer a un lado todo eso y creer, ¿verdad?, que en Jesucristo hay dignidad y autoridad espiritual y que en Él, en su palabra, con su espíritu, por su poder y autoridad, la palabra va a tener efecto desde las esferas espirituales hasta las esferas finales materiales. La palabra que leemos, la palabra que hablamos, la palabra que oramos, la palabra que declaramos, la palabra que cantamos, la palabra que expresamos, creemos continuamente. Esa es la palabra, ¿verdad? Ese es el logos, el rema, la palabra específica y precisa, que es parte de la unción que envuelve, ¿sí? Que nos abraza, que nos tiene, estamos ahí dentro de, y tenemos que aprovechar esa gracia, su espíritu, su bondad, porque la unción permanece. Él no lo quita. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, no necesitamos, no hay por qué estar a expensas de influencias o manifestaciones negativas. Queremos la influencia de su espíritu, su presencia, ¿sí? La unción permanece y también la unción faculta. Aquí están estos tres aspectos. La unción libera, la unción permanece, como leemos, la unción faculta, revestidos de su gracia, revestidos de su presencia, revestidos de su poder, aquellos como 120 en el aposento alto orando, tiempos difíciles, días de persecución, días, ¿verdad?, oscuros para muchos, pero estaban ahí hasta que descendió, fueron, ¿verdad?, investidos por una influencia de lo alto, un poder de lo alto, la unción de lo alto del Espíritu llenó, envolvió, impregnó, saturó sus vidas, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, su presencia, y los llenó y los saturó. Ahí ellos vivieron la esencia de su presencia y se volvió una trascendencia. Ese es el punto, ¿verdad? Que esa esencia de su presencia va a trascender en la persona. Tiene que trascender en su hogar, en su casa. Tiene que trascender en sus círculos. Tiene que trascender hasta donde tenga que trascender. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sea en el hogar, sea en la sociedad, sea en los círculos mayores. Tiene que trascender. Para eso fue dado ese poder. Y entonces sí, ¿verdad?, tras recibir ese poder, esa virtud, esa presencia, esa influencia, ¿verdad?, son llenos, impregnados de ese poder y salieron predicando, testificando, sirviendo. Ese Pedro tímido, indeciso, temeroso, miedoso, que entró en pánico, negó al Señor, bueno, recibe este aliento, recibe esta unción, esta influencia, poder, y se levanta. En ese momento, ¿verdad?, no le pudo el pensamiento de que era un pescador, un iletrado. No, en ese momento sabía, sintió y sabía que estaba siendo vivificado por una presencia poderosa, por una influencia sobrenatural, por una unción, una gracia de lo alto. Y todo lo demás salió sobrando, ¿verdad? Esa influencia, esa unción lo levantó, lo impulsó, le hizo hablar, ¿verdad? Y él habló cuánto que sabía de las Escrituras, hizo un recuento desde los padres antiguos, desde el desierto, desde el Éxodo hasta el Cristo. ¿Cómo fue posible eso? Simplemente, ¿verdad?, porque la unción faculta, Qué importante es, ¿verdad?, esta unción, ser libres por la unción. La palabra, la verdad, hace libres. Jesucristo hace libres, pero también su Espíritu, la unción del Santo, como leímos en el Evangelio de Juan, en la Epístola de Juan, ¿verdad? La unción del Santo permanece en vosotros. Tiempos difíciles, tiempos de muchas situaciones, ¿qué haremos? Hay que echar mano de esa gracia, de esa presencia, de esa unción poderosa que ha sido dada, ¿sí?, que permanece y que nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que entrar.
tenemos que ser partícipes, tenemos que buscar, ¿verdad? No alejarnos, no entrar en tibieza, no entrar en caída, en menosprecio, sino creer, entrar, como le habló Dios a Moisés y le dijo: ven, entra ahora en la nube. Y ahí estuvo, dentro, escuchando, viendo, sintiendo, ahí en él. Y cuando bajó, su rostro resplandecía, tuvo que ponerse un velo. Así, el que entra en la presencia de Dios, a solas con Dios, tu tiempo a solas con Dios, tu tiempo de oración con el Espíritu, en Él, en su presencia, en su influencia, en su empoderamiento, es un tiempo que se tiene que practicar, es un tiempo que se tiene que vivir, y con esa fuerza y autoridad reprender todo lo demás, reprender todo mal, reprender toda enemistad, reprender todo lo nocivo, y se va, y se va, y se va, y sale todo en el nombre de Jesucristo. Porque no es lo que hablamos, sino desde dónde lo hablamos. Así es que somos depositarios, ¿verdad? Somos depositarios, libres por la verdad, libres por Jesucristo, pero también libres por esta unción, que es una gracia dada, que tenemos, nos pertenece y hay que aprovechar. Si a esta unción le sumamos capacitación, el resultado es gran bendición. La unción ya la tenemos. Solo tenemos que aprovecharla, desarrollarla, entrar en esa nube, estar dentro y, como dice el apóstol, permaneced en él. Y esa oración y esa palabra, si a esa unción le sumamos capacitación, estudio, conocimiento, entonces imaginemos, ¿verdad? Unción es poder, autoridad, conferido por el Santo Espíritu de Dios. Y le tenemos que sumar capacitación. De ahí la invitación, ¿verdad? A estudiar, como estamos iniciando una vez más, otro tiempo, otro ciclo. No resistirse, no creer que ya se sabe todo, porque créame que no lo sabemos, créame que no somos autosuficientes. Dice el apóstol, nuestra suficiencia proviene de lo alto, el cual nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, porque la letra mata, sino de la gracia, porque el Espíritu vivifica. Necesitamos estar tanto en uno como en otro. La unción más la capacitación resultará en gran bendición. Libres por la unción. Podemos decirle gracias a nuestro Dios y Padre. Te invito a que oremos un momento con toda concentración y agradecimiento. Cierra tus ojos un instante. Démosle gracias porque Él es bueno. Para siempre su bondad. Puedes orar conmigo. Bendito Padre eterno, poderoso, santo, fiel y perfecto. Gracias, gracias, mil gracias, Padre, por tu palabra que nos recuerda tu fidelidad. Nos recuerda, Padre, lo bueno que eres, grande, misericordioso. Gracias. Hoy recordamos y entendemos la libertad, la verdad de tu palabra y eterna produce libertad, Señor. La verdad de tu palabra hace libres. Si el Hijo os libertare, leemos, seremos verdaderamente libres. Y la unción, Señor, también produce libertad. La unción que rompe los yugos. Y así como el pueblo de Israel recibió esa libertad, esa liberación, por la unción de tu fidelidad. Así nosotros el día de hoy sabemos también, Padre, que tenemos esa unción que liberta. Padre, gracias por tu Espíritu, gracias por esa influencia, gracias por ese poder, gracias por esa presencia poderosa y bendita. Entendemos que tu unción permanece, que lo que tú das, Padre, no lo quitas, sino que nosotros debemos permanecer. Y esa es, podemos decir en este momento, mi decisión. Cada uno de los que escuchan, cada uno de los que creemos, podemos decir, es mi decisión, Padre, permanecer en tu palabra, permanecer en oración, permanecer en adoración, permanecer en el conocimiento, permanecer en el servicio.
Gracias. Gracias porque tu unción permanece. Tú das y no quitas, Padre. Nosotros somos responsables de todo uso, mal uso o abuso, pero queremos ser buenos administradores de tu gracia, de tu presencia, de tu espíritu, desde lo espiritual hasta lo material. Gracias, Padre. Tu unción libera, tu unción permanece y tu unción, bendita presencia, nos empodera, Padre, nos bendice para que, como desde aquellos discípulos, hoy nosotros, buscando ser discípulos tuyos, no solo oyentes, no meros creyentes, sino realmente discípulos, Señor, también vivamos en ese servicio, poder testificar y poder vencer toda adversidad, Padre, como lo vivieron aquellos en el aposento alto, llenos de tu presencia, llenos de tu espíritu, llenos de tu poder, llenos de tu unción, Padre, en el nivel en que seamos llamados, desde lo individual o hasta lo colectivo. Gracias por tu presencia poderosa, Señor, en tu nombre, en tu autoridad, Señor Jesucristo. Yo, Señor, lo creo y empezaré a orar y a declarar con toda la fuerza de mi ser que toda mala influencia se acabará y se acaba y saldrá, Señor, y se detienen los ciclos, se detienen las manifestaciones, se detienen, Señor, expresiones de maldad, de iniquidad, de todo lo malo, negativo y nocivo, porque yo me entrego a ti, renuncio a todo pecado, dejaré todo lo malo y me entrego a ti, Señor Jesucristo, y tu unción permanecerá en mi persona, tu unción permanecerá en mi casa, en mi hogar, tu unción permanecerá, Señor, en los círculos de mi vida, Señor, porque eres bueno, grande, misericordioso y benevolente. Gracias por tu presencia, gracias por esta influencia, gracias por tu poder, gracias por esta unción del Santo, tu presencia del poderoso y santo Espíritu de Dios. Somos libres por esta unción, Señor, que libera, permanece y faculta. Gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, creemos, confiamos y te obedeceremos, Señor, pese a todo, como lo hicieron estos hombres, mujeres en la antigüedad y hoy nosotros, Señor, en este presente. Bueno eres, bendito eres, grande, fiel y verdadero. Gracias, mil gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bendito y santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios y Padre bueno, ¿verdad? Pasémosla bien, ¿verdad? Tengamos bendición desde los más pequeños hasta los mayores, en cada hogar, en cada casa. Siga adelante, leamos cada día, oremos a cada momento, vivamos esas disciplinas y vivamos libres en esa unción. Alabe, adore a Dios, compenétrese, métase en esa unción, en esa gracia. Seamos bendecidos, ¿sí? Como dice la Biblia, más que vencedores. Bendiciones a todos, bendiciones. Y continuamos en próximo tiempo de Iglesia en Casa. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy.
Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Recordemos que una forma importante de agradecer y servir es a través de nuestras aportaciones, diezmos, ofrendas, que impulsan la obra de Dios. Hemos recibido bendiciones que ahora podemos contribuir para llegar y alcanzar a más personas. Recordemos que si bien no estamos utilizando las instalaciones del auditorio, el compromiso económico se mantiene. Muchas gracias a todos aquellos a quienes mantenemos el compromiso con el diezmo y a quienes no, los invitamos a sumarse. Recuerda que las aportaciones las puedes realizar en efectivo, en sobre, en el instituto, por transferencia y también por depósito. Si haces transferencia o depósito, no olvides mencionar tu nombre en la referencia para poder identificar tu aportación. Muchas gracias por sus aportaciones, por su esfuerzo y por su obediencia. Síguenos en redes sociales, Facebook y YouTube. Recuerda que tenemos material seleccionado y recomendado para ti. Por ejemplo, la lectura Libre de Ataduras, la colección Dios, la Biblia de las Américas y también material vario, como regalos, material infantil, Biblias y más. Todo esto disponible en la librería ESER, la librería del Instituto Teológico Gamaliel. Recuerda también que estás a tiempo para inscribirte en el curso formativo que acabamos de empezar, los días sábados, así también como el curso básico de teología los días jueves. Cualquier duda, mayor información, comunícate al instituto 272-115-0529. Ha sido un gusto muy grande estar contigo un domingo más, sintonizándonos online. No te pierdas el próximo. Hasta entonces.